Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con nuestra clase del sábado pasado, que no tuvimos tiempo por cuestiones personales de llevarla a cabo, pero que voy a tratar en la medida de lo posible de que sea entendible. Nuestra clase de esta semana se llama Dinámica de Fluidos y vamos a ver, ya habíamos visto la ecuación de continuidad, ahora vamos a ver la ecuación de Bernoulli. Dice, supongamos que un fluido avanza a través de una tubería, como se muestra en la figura. Aquí tenemos una figura donde la tubería, al igual que en los ejemplos anteriores, se hace de pequeña a grande. En la estática de fluidos, esto era el principio de Pascal. Yo empujaba en este punto y salía una presión por este lado. Ahora no es solamente un empuje que se transmite a través del fluido. De hecho, el fluido no transmite ninguna fuerza. Lo que hace es avanzar. En ese avance, lo que vamos a construir es un modelo que nos permita saber qué está ocurriendo tanto al inicio del fluido como al final del fluido. A diferencia del principio de continuidad o del principio de Pascal, es que ahora hay una diferencia también de alturas. La presión 1 con su área y el punto A está más abajo que la presión de B, del punto 2, y el área 2. Bueno, aquí también vemos que el fluido no va a cambiar, no va a entrar gasolina y se va a convertir en agua, o va a entrar agua y se va a convertir en glicerina. Entonces la densidad se va a permanecer constante. Bueno, vamos a considerar la ley de conservación de la energía. La ley de conservación de la energía nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En ese sentido, nosotros ya no vamos a trabajar con la materia, con la cantidad de masa que entra y la cantidad de masa que sale, sino que ahora vamos a tratar de analizar la cantidad de energía que entra y la cantidad de energía que sale. Esto nos lleva a que la energía en A sea igual a la energía en B. Bueno, el primero establecer una relación entre estas cantidades de energía y su capacidad para describir fluidos fue un suizo llamado Daniel Bernoulli, un matemático suizo. Eran toda una familia y hay varios Bernoullis que entran en contacto con la ciencia. Bueno, pues este fue Daniel Bernoulli. Vemos nuestro modelo nuevamente y nos dice él, puesto que un fluido tiene masa, pues debe obedecer las mismas leyes de la conservación de los fluidos. Eso quiere, para los sólidos, perdón, eso quiere decir que la energía que se necesita para mover esa agua del punto A al punto B, la podemos trabajar como si fuera trabajo, valga la redundancia. Entonces, si yo agarro el trabajo que entra y mido el trabajo que sale, pues debe ser el mismo. Y eso se debe mover a un cierto volumen. Y acuérdense ustedes también que la energía mecánica se divide en potencial y cinética. Bueno, aquí tenemos las tres ecuaciones importantes, que sería el trabajo, al que le vamos a llamar W mayúscula, es igual a la fuerza por la distancia. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. Eso ya lo habíamos visto. El trabajo requerido para mover el fluido desde el punto A hasta el punto B sería lo siguiente. Aquí tengo una fuerza, bueno, va a llegar aquí una fuerza que va a empujar al fluido y luego acá va a haber una fuerza que va a tratar de que ese fluido no pase. Entonces vamos a tener una fuerza de entrada, F1, ahí está, y F1 nos va a dar un trabajo, que sería el trabajo 1, fuerza por distancia, y vamos a tener una fuerza 2 de resistencia que impide o trata de impedir que el trabajo se realice. Eso se llama trabajo 2, fuerza 2 por distancia 2. Ahora, el trabajo neto que se realiza sería el trabajo que entra menos el trabajo que resiste. Por lo tanto, fuerza 1, distancia 1, menos fuerza 2, distancia 2. Eso quiere decir que si logro hacer que este se mueva, va a haber un trabajo. Si fuerza 1, se equilibra completamente con la fuerza 2, entonces voy a encontrar un trabajo nulo, es decir, no se mueve. Ese líquido no se movería y entonces no estaría trabajando con la dinámica de fluidos. Ahora, Bernoulli consideró que tanto el tipo de... déjenme ver qué dice aquí. Aquí está, dice. Bernoulli consideró que tanto el tipo de fluido como la presión dentro de la tubería eran importantes. Vamos a considerar que el tipo de fluido se define con la densidad. Y
La presión, eso porque también es importante, la presión del fluido está en fuerza sobre área. Despejando la fuerza, me va a quedar que de aquí el área que está multiplicando pasa, no, que está dividiendo se pasa multiplicando. Entonces vamos a cambiar el trabajo que era fuerza, ahora se llamará presión 1 por área 1 y la distancia que recorre ese fluido sigue siendo de 1. Lo mismo con la presión 2, área 2, dado que hay una fuerza 2 por la distancia que recorrió en esa sección. Ahí están, miren. Vamos a cambiar la presión o la vamos a involucrar con la fuerza y nos va a decir que la fuerza 1 es presión por área y la fuerza 2 es presión por área. Esta S es nuestra distancia. A lo mejor aquí le pusieron S para no confundir con los diámetros. S1 y S2. Y vamos a agregar otra variable que serían las alturas. Hay una altura 1, que lo más probable es que casi siempre la consideremos como si fuera 0, y una altura 2. Bueno, ahora como el área por la distancia sería un volumen. Acuérdense que un volumen siempre es el área de la base por la altura. Bueno, como aquí está acostado, no sería la altura, sería la distancia. Entonces, ¿qué tendremos? Que el volumen es igual a área por distancia. Aquí tengo el área por distancia y aquí tengo el área por distancia. Entonces puedo cambiar la presión por el volumen 1, menos la presión 2 por el volumen 2. Y ya no necesito la distancia y no necesito el área. Vamos a otro concepto. Regresando a la ley de la conservación de la energía, podemos decir que la energía que entra debe ser igual a la energía que sale. No puedo, bueno, dicen a veces que hay pérdidas de energía por la fricción, por el cambio de alturas, pero si es un fluido ideal y si consideramos que no hay pérdidas de energía, la energía que entra es igual a la energía que sale. A veces hay que considerar esas pérdidas de energía cuando las distancias son muy grandes, cuando las alturas son muy, muy diferentes entre sí. No sé, cómo llevar un agua del suelo hasta el tinaco que está en el tercer piso, cuarto piso. Ahí sí hay que considerar las pérdidas de energía y de hecho ustedes saben que a veces el agua no sube hasta arriba y hay que utilizar una bomba. Bueno, la diferencia de energía se puede calcular como la energía 2 menos energía 1. Esa es la energía total. Lo que entra y la que sale, pero como se supone que son 0, bueno, vamos a utilizarla nada más para establecer las condiciones de la energía. Dijimos que las energías pueden considerarse en cinética y potencial. La energía cinética que entra menos la energía cinética que sale, pues va a ser la energía cinética total. La energía potencial que sale menos la potencial que entra, también debe ser la energía potencial total. Y vamos a sustituir, miren, acá está, en nuestro modelito, nos va a quedar que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en el punto 2, menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado en el punto 1. Bueno, ya lo habíamos mencionado. Y lo mismo con la energía potencial. Potencial 2 menos la potencial 1 será igual a la masa por la gravedad por la altura en 2 menos la masa por la gravedad por la altura en 1. Vamos a platicar un poquito de las leyes de la termodinámica, que aunque no la hemos visto, también la tenemos que considerar. El trabajo se convierte en energía, según una de las leyes de la termodinámica, si... no, pues siempre se convierte en energía. Lo que no podemos hacer es que toda la energía se convierta en trabajo. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Si el trabajo es W y la energía es E, puedo decir que W es igual a E. Entonces, el trabajo, si nos regresáramos en algunas diapositivas o en el video, nos acordaríamos que el trabajo lo definimos como presión 1 por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2. Y la energía, que viene siendo la energía cinética, más la energía potencial en ambas diferencias, nos quedaría con toda esta expresión. Cambiando términos para que todo sea positivo, nos quedaría este presión 2, volumen 2 que está negativo, lo voy a pasar del lado derecho. Un medio de M1V1 lo voy a pasar del lado izquierdo. Aquí tengo otro negativo, M1GH1 que está negativo, lo voy a pasar del otro lado, pero positivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Una expresión que relaciona la presión y el volumen 1 más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado 1
más la masa por la gravedad por la altura 1, etcétera, etcétera. Y lo mismo del otro lado. Esta es la ecuación de Bernoulli, así como él la planteó, pero vamos a hacer un par de adecuaciones. No hemos considerado el fluido. El fluido dijimos que lo definíamos por medio de la densidad. Entonces, ¿cómo vamos a meter aquí la densidad? Recordemos que la densidad es la masa por el volumen. Pero si despejamos la masa, el volumen que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando. Entonces yo voy a cambiar la masa por la densidad y el volumen. Aquí tengo la masa 1, 2 veces y la masa 2, 2 veces. Entonces sustituyendo, ¿qué me va a quedar? Bueno, pues me va a quedar que la presión 1 por el volumen 1 es igual a un medio de la masa, pero la masa va a ser densidad por volumen. En el punto 1, que sería el volumen 1. Y luego lo mismo que la masa por la gravedad se sustituye igual y acá lo que cambia es el volumen 2. ¿Por qué no puse densidad 1 y densidad 2? Porque se supone que si entra agua, sale agua. Entonces no puedo decir que aquí hay un fluido y acá hay otro fluido. Entonces, por eso dejamos la densidad como idéntica. Muy bien. Pero noten ustedes que el volumen pues debe ser el mismo según la ley de conservación de la materia. El volumen que entra debe ser el mismo volumen que sale, si no aquí ya sería una locura. Entonces nos vamos a quedar con, déjenme así que hacemos. Bien, estábamos comentando que si el volumen es igual, entonces ya no necesito ponerle 1 y 2, o puedo ponerle volumen 1 y volumen 2 sabiendo que son iguales, y voy a llegar a una cierta conclusión. ¿Cuál sería esa cierta conclusión? Que yo puedo dividir todo entre el volumen 1 o todo entre el volumen 2 porque son iguales. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que voy a poder cancelar aquí los volúmenes. Bueno, déjenme si la grabación lo permite. Ahí está. Voy a cancelar todos los volúmenes y me va a quedar, también este volumen se cancelaría. Nada más aquí tengo un poquillo de problemas con las diapositivas y se eliminan todos los volúmenes. Se eliminan estos dos volúmenes también. El volumen 1 y el volumen 2. Déjenme si le podemos poner aquí. Este volumen se cancela y este volumen también se cancela. De tal manera que nosotros vamos a establecer que después de hacer estas cancelaciones, la presión 1 queda sola, un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, la densidad por la gravedad por la altura 1, la presión 2, un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 2. Y esta se conoce como la ecuación de continuidad. Aquí sí les voy a pedir que pueden pausar el video y anotar esta como si fuera una fórmula, que es la segunda fórmula de la dinámica de fluidos, la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Esta no se conoce como la ecuación de continuidad, aquí me equivoqué, pero ahorita lo voy a corregir. Bueno, entonces vamos con un ejemplo. Nos dice, un flujo de agua va de la sección 1 a la sección 2. La sección 1 tiene 25 milímetros de diámetro, la presión manométrica ahí en esta sección es de 345 kilopascales y la velocidad de flujo es de 3 metros por segundo. En la segunda sección, el diámetro es de 50 milímetros y se encuentra a 2 metros por arriba de la sección 1. Si suponemos que no hay pérdida de energía, lo que les decía yo hace rato, vamos a calcular la presión 2. Entonces, vamos a comenzar con nuestros datos. Un dato que vemos, pues que el diámetro 1 es de 25 milímetros. No me sirve, ahorita lo voy a convertir. La presión 1 es de 345 kilopascales. Tampoco me sirve, ahorita lo vamos a convertir. La velocidad 1 es de 3 metros por segundo. Eso sí me sirve. El diámetro 2 es de 50 milímetros. La altura 2 es de 2 metros. La presión 2 no sé cuál es. Y como dice que lo que va dentro de la tubería es agua, entonces vamos a poner o recordar que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Vamos a convertir. Los 25 milímetros, para convertirlos en metros, se dividen entre 1000. Ustedes pueden hacer las operaciones en su calculadora. 25 entre 1000, .025. 345 kilopascales significa miles de pascales, entonces lo multiplico por 1000. 345.000 pascales. Los metros por segundo no hay necesidad de cambiarlos. El diámetro 2 también lo divido entre 1000, .050.
La altura 2 no hay necesidad de cambiarlo. Y no tengo la presión 2. Bueno, la fórmula de la ecuación de Bernoulli me dice que es presión 1 por 1/2 por la densidad de la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 1. Bueno, es la que acabamos de ver. Vamos a sustituir. La presión 1 es de 345,000. El 1/2 lo pongo como 0.5, es lo mismo. La densidad del agua es 1000, la velocidad es 3, esa va a quedar elevada al cuadrado, más 1000 por 9.81. Y aquí veo un detalle muy interesante. No me da la altura 1, si se fijan. Pero si la altura 1 yo la tomo como referencia, entonces puedo decir que la altura 1 es 0. Entonces eso hay que tener ahí mucho cuidado. La presión 2 no la conozco, pero aquí me topo con otro detalle. La velocidad 2 tampoco la conozco. ¿Sí? Entonces ya valimos, ¿verdad? La altura 1 la pude deducir, que es mi origen. Pero la velocidad 2 no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, puedo utilizar ahora sí la ecuación de continuidad, que con base en los diámetros sería diámetro 1 al cuadrado, velocidad 1, igual a diámetro 2 al cuadrado, velocidad 2. Eso ustedes lo pueden recuperar de las clases anteriores. Vamos a despejar. Si yo tengo el diámetro, no, la velocidad 2 que estoy buscando, entonces el diámetro 2 al cuadrado que está multiplicando lo paso dividiendo. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, pues me va a quedar que el diámetro 1, si regresamos en el video, en las diapositivas, 0.025, la velocidad 1 es 3 y el diámetro 2 es 0.050. Ustedes utilizan ahí su calculadora y les resulta que la velocidad disminuyó. Era de 3 metros por segundo y ahora es de 0.75. Esto es muy entendible porque va a subir, el fluido va a subir hasta 2 metros de alto y casi se reduce. A veces les he puesto problemas donde sale ya hasta negativa porque no alcanza a subir y entonces se regresa. Vamos a ver qué ocurre. Como ya tengo la velocidad 2, vamos a checar aquí nuestros datos. Lo quise poner, a ver si me sale. Lo voy a dejar así, que corra. Fíjense, son 345,000 más 0.5 por 1000 más 3 al cuadrado más 1000 por 9.81 por 0, que habíamos dicho que era la altura, igual a la presión 2, que no sé cuánto vale, por 0.5 por 1000, ya calculé la velocidad 2, 0.75 al cuadrado más 1000 por 9.81 por 2. Noten ustedes pues ahí que la altura, que vale 0, puede eliminarme ese detalle. Voy a despejar la presión 2, todo lo que está de este lado, que está multiplicando, perdón, que está sumando, lo voy a pasar de aquel lado, pero restando. Quería que corriera solito, a ver si puede correr solito. No, bueno. 345,000 más 0.5 por 1000 por 3 al cuadrado, más 0. Cambié 0.5, lo cambié a negativo, se lleva todo su término. 1000 por 9.81 por 2, se lleva todo su término, queda negativo. Y lo único que me queda positivo es la presión 2. Bueno, más bien lo que me queda al lado derecho es la presión 2 y queda positivo. Si ustedes meten todo eso en su calculadora, ahí pueden pausar el video y hacerlo, les tiene que dar un valor de 329.598.75 pascales, o sea, 329.59 kilopascales si no quieren hacerlo tan grande. Si se van a megapascales serían 0.32 megapascales. Esa es la presión que estábamos buscando y que se está generando en la segunda sección. Bueno, jóvenes, pues esta fue nuestra clase. Les dejo el problema 2 para que ustedes lo resuelvan de tarea y me lo entreguen a más tardar el viernes. A ver si les puedo sacar un documentito para que ahí me lo resuelvan y se los dejo en la plataforma. Cualquier duda, ya saben, estamos a la orden por WhatsApp, por correo electrónico y pues nos estamos viendo. Mil disculpas por no haber podido estar de manera presencial el sábado.